Hola a todos y todas, esto es el Conde Alex y Alex soy yo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el narrador en primera persona y vamos a ver cómo utilizarlo de forma efectiva. Sé que hay un vídeo en este mismo canal al principio, en los primeros vídeos, en el que hablo de los narradores, pero en ese vídeo pues hablaba un poquito de todos, así en general, y en este quiero centrarme en el narrador en primera persona para esclarecer algunas dudas y para que podáis conocerlo un poquito mejor. ¿Estáis preparados? ¡Vamos allá! En primer lugar, ¿qué es el narrador en primera persona? Pues, como bien dice su nombre, es alguien que te cuenta las cosas en primera persona. Es decir, la voz de uno de los personajes, generalmente el protagonista. Y es, pues eso, un personaje que te va contando la historia al mismo tiempo que la va viviendo. Por lo tanto, este narrador tiene limitaciones tanto de tiempo, no puede moverse hacia adelante. Bueno, hacia atrás sí, puede contar un recuerdo, pero no puede moverse hacia adelante, ni tampoco puede moverse, o sea, no tiene limitaciones de espacio, no puede moverse a otro lugar. Así que, y otra limitación que podría tener es que si este personaje muere, pues ese narrador desaparece. Perderíamos al narrador en primera persona. Este narrador puede utilizarse tanto en presente como en pasado. En presente contaría las acciones de forma más inmediata, el lector lo notaría de forma más inmediata. Sin embargo, en pasado sería pues como comúnmente lo conocemos y en pasado podría moverse a lo largo del tiempo porque podría contarnos algo que va a estar por delante de la historia que jugar un poco con el tiempo, pues a lo mejor con presagiar algo que va a suceder para mantener al lector en vilo, y en presente no podría hacer esto, pero ganaría en cercanía al lector y en tensión. Si nuestro personaje que cuenta la historia está muerto al final de esta historia, podría quedar un poco extraño si no lo explicamos bien, porque podría quedar la duda de no saber en qué momento la está contando o desde dónde la está contando. Así que si el personaje al final muere, asegúrate de explicarlo bien y que quede bien claro cómo es que está contando esa historia o en qué momento la está contando. Y ahora sí, vamos a ver cómo utilizar este narrador de forma efectiva. Mi primer consejo es darle una voz única a tu narrador en primera persona. Es decir, que no suene como la voz del autor, ni tampoco como el resto de personajes de la obra, sino que tenga una voz única que el lector reconozca como su protagonista y como el narrador que le está contando la historia. Al ser uno de los personajes de la propia historia, lo que nos cuenta no tiene por qué tratarse de la verdad, sino solo su versión. Confiar en él, fiarse de sus palabras o no, ya depende de ti como lector. Y por supuesto, un detalle muy importante para utilizar este narrador de manera exitosa es tratar de eliminar ese filtro que existe entre el narrador y el lector. Es decir, este narrador en primera persona debe relatarnos lo vivido, pero sin contarlo, sino simplemente viviéndolo junto a nosotros. Es decir, no debe contarnos todo lo que hace o lo que hacen los demás, sino que debe experimentarlo él mismo. Y de forma que en esa misma vivencia de los hechos, el lector sea partícipe y lo viva junto a él. Y nada más, hasta aquí este pequeño vídeo repasando el narrador en primera persona. Es un narrador bastante complejo porque requiere de mucho conocimiento en profundidad del protagonista, del personaje que vaya a hablar, que vaya a narrar la historia, porque va a juzgar, va a dar su opinión, va a hablar con su tono habitual, mostrará a lo mejor algún pensamiento, algún sentimiento, algún pensamiento, y para ello debemos conocerlo bien. Si es nuestra primera novela, una de las primeras, y no nos atrevemos todavía a meternos con este narrador, que tal vez sea más aconsejable empezar con una tercera persona, un poquito más alejado de todo ese mundo interior del narrador, del protagonista. Pero en cambio, este narrador también te aporta más cercanía al lector, el lector vivirá más de cerca todo ese mundo interior del protagonista y la historia, y eso ayudará pues a que el lector pues se sienta más dentro de la historia y empatice más con ella.
Así que os dejo reflexionando sobre qué narrador utilizar y espero haberos ayudado un poquito con este pequeño vídeo sobre este narrador y nada, lo que queráis, dejármelo en los comentarios, como siempre digo, que lo poneré sin ningún problema y nos vemos en el próximo vídeo. Espera, si te ha gustado el vídeo deja un fuerte like y suscríbete, que es gratis. También te dejo aquí a mi lado mis redes, por si quieres seguirme en alguna de ellas. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.